En el noroeste de Arabia Saudita, en medio del desierto más árido y vasto del planeta, un proyecto comenzó a tomar forma. Un proyecto tan ambicioso, tan audaz, que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Su nombre, The Line. Pero para entender cómo una visión tan grandiosa se levantó de la nada, necesitamos conocer a la persona detrás de todo esto. Mohammed bin Salman, o MBS, como se le conoce, tenía apenas 31 años cuando se convirtió en el príncipe heredero de Arabia Saudita, un país sentado sobre más de un tercio de las reservas de petróleo del mundo. En sus manos, tenía no solo un reino, sino el poder de cambiar su destino. A medida que el petróleo comenzaba a perder valor en los mercados globales, MBS sabía que su país necesitaba algo más, algo futurista, algo que lo colocara al frente de la innovación global. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que construir una ciudad completamente nueva? Pero no una ciudad cualquiera. The Line no sería una simple metrópolis, sino la ciudad del futuro, diseñada para ser sostenible, sin coches, sin calles, sin polución. En medio del desierto, en una extensión de 170 kilómetros, una línea perfecta de edificios altos y brillantes, rodeados de espejos flotantes, surgiría como una flecha apuntando hacia el horizonte. Había algo cautivador en esa imagen. Un sueño. Pero, ¿cómo hacerlo realidad? En los pasillos del poder, bin Salman no solo soñaba con una ciudad, quería revolucionar el mundo. Pero el camino hacia la realización de este sueño no sería tan simple. De hecho, nunca lo es. Y lo que parecía ser una idea revolucionaria se convertiría, poco a poco, en algo más complejo de lo que cualquiera imaginó. The Line no era solo una ciudad, era la manifestación física de un futuro idealizado. Con 170 kilómetros de largo, la estructura se diseñó como una línea recta, sin curvas, sin límites. La ambición de MBS era tan grande que pensó en una ciudad de cero emisiones, que se movería sin necesidad de automóviles, sin calles, sin los problemas urbanos que asfixian las grandes ciudades del mundo. Este concepto parecía sacado de una película futurista, donde la humanidad vivía en perfecta armonía con la naturaleza. Pero a medida que los arquitectos y los ingenieros comenzaron a poner manos a la obra, comenzaron a surgir dudas. Aunque la visión era deslumbrante, la realidad de construirla resultaba mucho más complicada de lo que cualquier experto podría haber anticipado. En la teoría, The Line era la solución para las ciudades del futuro. Un lugar sin atascos, sin contaminación, sin ruido. Todo lo necesario estaría al alcance de la mano, y la vida sería perfecta. Las personas se desplazarían a través de la ciudad en tren de alta velocidad, cruzando de un extremo al otro en menos de 20 minutos. Pero al mirar más de cerca, el sueño comenzaba a desmoronarse. Los detalles de la construcción eran complejos y, a veces, increíbles. ¿Cómo se construye una ciudad completamente lineal? ¿Cómo se garantiza que cada parte de la ciudad esté perfectamente conectada, sin importar las distancias tan extremas entre los puntos más alejados? Los primeros diseños, aunque impresionantes en sus renderizados 3D, empezaron a entrar en conflicto con los principios básicos de la ingeniería. Los problemas técnicos se volvían más evidentes a medida que se intentaba transformar esta utopía virtual en una estructura física real. A pesar de los primeros indicios de dificultades, la visión continuaba a toda marcha. Pero, ¿qué tan posible era realmente que la ingeniería pudiera seguir el paso de tan descomunal ambición? Los problemas con The Line empezaron a volverse evidentes cuando se abordaron los desafíos técnicos. La magnitud de la visión era tan impresionante que los ingenieros y arquitectos pronto se dieron cuenta de que construir una ciudad lineal de 170 kilómetros, rodeada de paneles espejados en pleno desierto, era físicamente imposible. Uno de los mayores retos surgió con el revestimiento de la ciudad. The Line debía estar completamente cubierta por paneles espejados, lo que generaba una imagen espectacular en los renderizados. Pero, ¿qué tan realista era? El Maria Concert Hall, el edificio con la mayor superficie de vidrio, usa 9.740 metros cuadrados de vidrio. Sin embargo, The Line necesitaría 170 millones de metros cuadrados. Eso es más de 17.000 veces el récord actual. No existía capacidad de producción suficiente en el planeta para producir esa cantidad.
Se necesitarían 200 años para cubrir toda la estructura. La industria global no podía hacer frente a esa demanda. Y no solo el vidrio. El acero necesario también era otro problema. El director de inversiones de NEOM reveló que el proyecto estaba consumiendo 20% de toda la producción mundial de acero solo para la cimentación. Eso sin contar que la infraestructura del proyecto no se ajustaba a las capacidades industriales globales. Los costos de producción se disparaban, y la viabilidad del proyecto se ponía en duda. Cada día, las preguntas sobre cómo avanzar se acumulaban. ¿Sería posible construir semejante ciudad? ¿O todo se estaba desmoronando frente a la realidad? El costo de The Line no solo se medía en acero, vidrio o dinero. También se medía en vidas. Miles de personas fueron desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares, muchas veces de manera forzosa. Las comunidades que vivían en los terrenos donde se planeaba la construcción se vieron atrapadas en una decisión monumental que no tenían poder para cambiar. El caso más conocido fue el de la tribu Waitat, que vivía en la región afectada por la construcción de la línea. Fueron amenazados y presionados para que abandonaran sus tierras sin ningún tipo de compensación justa. Algunos miembros de la tribu que se resistieron al desalojo incluso denunciaron violencia física por parte de las autoridades. A medida que las excavadoras avanzaban, el desierto no solo se modificaba físicamente, sino que también se alteraban las estructuras sociales de las comunidades locales. Lo que inicialmente se presentó como un proyecto que traería progreso para todos, se convirtió rápidamente en una máquina destructiva que arrasó con los modos de vida que habían existido durante generaciones. El proyecto, impulsado por la ambición de crear una utopía, ignoraba por completo el impacto humano. Las promesas de prosperidad no se tradujeron en realidad para aquellos que tuvieron que abandonar todo lo que conocían. Mientras tanto, en las oficinas de NEOM y los pasillos del gobierno saudita, las decisiones seguían tomándose desde una perspectiva completamente deshumanizada. Este costo humano no se puede ignorar. Mientras la visión de MBS seguía tomando forma, la realidad de los afectados se desmoronaba, y con ella, la justicia social que podría haberse integrado en un proyecto tan grandioso. A pesar de los problemas, The Line siguió adelante durante años. Las excavadoras nunca pararon, y el trabajo continuó sin descanso. Sin embargo, las dudas internas crecían. Los costos seguían aumentando, y las inversiones extranjeras nunca llegaron en la magnitud que se esperaba. Lo que comenzó como una visión monumental se fue desmoronando bajo el peso de la realidad económica. En algún momento, el proyecto alcanzó cifras tan astronómicas que era imposible ignorarlas. De los $500 mil millones iniciales, los costos se dispararon a $1 billón, y las proyecciones internas hablaban de números aún más elevados, aunque nunca fueron revelados oficialmente. La pregunta que comenzó a rondar por los pasillos de NEOM era clara. ¿Realmente se podía continuar con algo tan grande, tan costoso? La teoría económica de la falacia del costo irrecuperable comenzó a jugar un papel crucial en el proyecto. Cuanto más dinero se invertía, más difícil era detenerlo, incluso cuando la viabilidad ya no tenía sentido. Las máquinas seguían trabajando, pero nadie sabía con certeza si el proyecto llegaría a terminarse alguna vez. El costo social, económico y ambiental continuaba acumulándose sin un futuro claro. Mientras tanto, los trabajadores seguían excavando, sin saber si alguna vez verían los edificios de cristal que se habían prometido. Finalmente, llegó un punto en que la construcción se detuvo. La razón no fue solo la falta de dinero o recursos, sino que la imposibilidad de seguir adelante era evidente. La gran promesa de MBS, la ciudad perfecta, fue reemplazada por una gran farsa. La pregunta era, ¿qué hacer con todo lo que ya se había construido? 170 kilómetros de excavación, fábricas construidas sin propósito, comunidades que se habían desplazado y un desierto que ya no sería el mismo. El fracaso de The Line no fue solo un colapso económico o una derrota para la ingeniería. Fue una lección dolorosa sobre los límites de la ambición humana. A pesar de los miles de millones invertidos y de la monumental infraestructura construida, el proyecto nunca logró materializar la visión de MBS. The Line mostró en tiempo real lo que ocurre cuando la grandiosidad se enfrenta a los límites de la viabilidad. Lo que parecía ser la ciudad del futuro
con su promesa de sostenibilidad y eficiencia, se transformó en un símbolo del exceso humano. A lo largo de su desarrollo, se desplazaron comunidades enteras, se alteraron ecosistemas completos y los recursos se desviaron de prioridades nacionales más urgentes. La falla de The Line dejó una marca imborrable en las personas que se vieron atrapadas en su visión desmesurada. Pero, por otro lado, las lecciones que dejó el proyecto no son insignificantes. La infraestructura construida en el desierto podría ser reutilizada en el futuro, y el conocimiento técnico generado en el proceso tiene un valor incalculable. La fallida visión de The Line podría, irónicamente, allanar el camino para una forma más realista de abordar los megaproyectos en Arabia Saudita y en el mundo. A pesar de todo, 2026 puede ser el año en que Arabia Saudita tenga que enfrentarse a la realidad del fracaso. The Line ya no es solo un proyecto, es un testimonio de que la visión sin fundamentos sólidos puede destruir más de lo que construye. La lección más costosa de todas es clara. La grandeza no siempre es sinónimo de viabilidad. The Line terminó, pero la pregunta que deja atrás, sobre el futuro de los megaproyectos, perdurará mucho más tiempo que cualquier rascacielos o ciudad futurista que pudiera haberse levantado en el desierto.